Bueno, pues buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Octavio, y buenas tardes a los que nos están siguiendo por el Facebook Live. Buenas Estamos en esta tercer encuentro, diálogo, bueno, hoy es triálogo, somos tres, así que en este diálogo del ciclo Transpersonal Online que estamos organizando desde el Instituto Transpersonal Integrativo, y hoy lleva por título Psicología Transpersonal y Trabajo con Sueños. Y entonces tenemos a dos grandes expertos del campo del trabajo con los sueños. Entonces os los voy a presentar brevemente. Tienen los dos una extensa biografía, pero no voy a leeros todo lo que hacen, pero podéis consultarlo después también en el evento del Facebook. Pero brevemente, Jordi Borràs, licenciado en Psicología, especializado en trabajo con sueños desde una perspectiva que integra diferentes corrientes psicoterapéuticas y también enseñanzas de diferentes tradiciones filosóficas y religiosas, que entiendo es por ahí también por donde conectas mucho con la psicología transpersonal. Colaborador habitual de diferentes programas de radio, Cataluña Radio, RAC1, también ha escrito artículos en diferentes medios de divulgación y publicaciones. Y representante en España de la International Association for the Study of Dreams, de la que forma parte de la junta directiva. Entonces, bueno, Jordi Borràs, bienvenido. Bueno, hay muchas más cosas. Él tiene una plataforma de sueños que se llama Mondes Omnis también. Y después tenemos a Octavio García. Octavio García es licenciado en Psicología, experto en Psicología Clínica, en Psicoanálisis y en Psicología Transpersonal, psicoterapeuta miembro de la FEAP y de la EFPAM. También tiene un máster en psicoterapia grupal analítica, fue vocal de la Junta de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos. También está muy interesado y es profesor de yoga y meditación. Y fue uno de los primeros miembros de la Asociación Transpersonal Española, de la ATRE. De hecho, creo que eres de las pocas personas que tiene un pie en el mainstream, ¿no? En el Colegio Oficial de Psicólogos, y otro pie en la psicología transpersonal, por lo menos en la península ibérica. Entonces, pues Octavio García, también bienvenido. Gracias. Entonces, bueno, lo primero que os quería preguntar, que justamente encima lo estamos comentando ahora antes de empezar la charla, cómo habéis llevado el confinamiento y cómo estáis llevando el desconfinamiento a nivel personal. Adelante, Jordi. Gracias. Bueno, yo la verdad es que lo estoy llevando bastante bien. Yo me siento muy agradecido por las circunstancias que me han tocado vivir esta situación como lo he tenido que vivir. Estoy muy a gusto con las personas que me toca estar encerrado. He tenido algunos sustos, sí, también, ¿no? Alguna persona, mi padre, por ejemplo, ha estado hospitalizado y está en un estado de salud así delicado, entonces también nos temíamos un poquito que pudiera acabar la cosa mal, y hemos tenido la suerte de que no ha sido así, la fortuna de poder verle de nuevo y demás. Por lo demás, muy tranquilo. Con las niñas en casa esto no lo hace todo demasiado tranquilo, porque cuesta llevar un poquito al día todo el tema del trabajo, pero disfrutando mucho con ellas, compartiendo también mucho los sueños en familia, aprovechando la oportunidad también, ¿no? que te da esto, ¿no? Para esta situación, para hacer más introspección y más exploración interna y demás. Muy agradecida, digo. Bueno, yo siempre diferencio entre lo que es la experiencia, digamos, de puertas afuera y de puertas adentro, ¿no? De puertas afuera, pues con la preocupación de rigor, la preocupación inevitable de una situación excepcional y muy particular que hemos vivido y que genera muchos interrogantes, preocupaciones, inquietudes muy diversas, pues a nivel, por supuesto, inicialmente sanitario, económico, político y a todos los niveles, ¿no? Pues es un territorio de ciertas preocupaciones y el seguimiento, vamos a decir, serio de la situación, y de puertas adentro, pues también pudiéndolo vivir como una oportunidad de recogimiento, como una oportunidad donde se pierde menos tiempo, ¿no? Con las salidas cotidianas, con los desplazamientos, con tener que moverse por la ciudad, que siempre genera, pues las distancias pues generan
pues vamos a decir, entre comillas, pérdidas de tiempo, ¿no? Muchas ocasiones, y el confinamiento permite que se concentre más la vida interior, la actividad dentro de casa, con lo cual pues es un tiempo que puede aprovecharse, digamos, yo lo he aprovechado para mucha vida interior, para mucha lectura, para estudio, para seguir trabajando, por supuesto online, bastante, ¿no? Pero también para estudiar y para, digamos, explorar algunas otras cuestiones de una manera detenida, placentera y más profunda, ¿no? Con lo cual, pues, de puertas adentro, pues bastante bien. Qué bueno. Esto es curioso que se está repitiendo en todos los que estáis participando y que veo un patrón que los que tenemos o tenéis un trabajo personal y una práctica más hacia adentro, estamos llevando y estáis llevando mejor esta situación, ¿no? Que los que no la tienen, ¿no? Que muchos lo viven como una situación de estar atrapados, de no saber qué hacer con el tiempo, de mucha ansiedad, ¿no? Entonces esto es también algo significativo que voy observando, ¿no? Es interesante. Sí, de hecho me haces pensar, Iker, en una cosa interesante, porque hace poco leía de un colega que había escrito un artículo en la revista Psychology Today y decía, bueno, ¿qué tipo de sueños estamos teniendo, no? Porque está viendo esta pandemia onírica, ¿no? Esta cantidad de recuerdo, digamos, más que de sueños, un recuerdo como muy acusado, ¿verdad? Y este hombre señalaba una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque decía, claro, es que yo he estado en contacto con personas que normalmente se trabajaban sus sueños y esos sueños, la mayoría de ellos, estaban enfocados en la solución y tenían relación con el virus. Es decir, eran sueños de pandemia, eran sueños en los que tenemos un movidón, hay un desastre natural, hay una alarma, es decir, y pueden ser conscientes de que está el tema del coronavirus, pero estaban enfocados en ver cómo resolvían aquella cuestión, a diferencia de sueños de otras personas, ¿no? Que podían estar más preocupados, desbordados, ¿no? Más viviéndolo como de una manera muy distinta, ¿verdad? Y esto es interesante, coincide mucho con lo que estabas diciendo, sugiriendo ahora. Una anécdota. Sí, Octavio. De hecho, el territorio onírico como un lugar donde se pone en juego y se expresa, se dramatiza, se representa, se escenifica, y muchas cuestiones respecto de las vivencias, especialmente cuando son vivencias colectivas de mucha importancia y de mucho peso, ¿no? Cuando en el año 17 pues, estuvimos con toda la cuestión del conflicto en Cataluña, ¿no? Cataluña, España, toda la situación, ¿no? De la independencia, pues recuerdo que Jordi y yo estuvimos en un programa de l'Ofici de Viure y justamente en relación con esto, ¿no? Y cómo aparecían en los sueños pues, las situaciones vitales, ¿no? Y hay estudios muy interesantes, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido de una periodista, no recuerdo el nombre, una periodista en la Alemania del año 33 que se dedicó durante un tiempo a recoger los sueños de la gente con la que iba encontrándose en la vida cotidiana, ¿no? Iba a la panadería, alguien le contaba un sueño, ¿no? Un familiar le contaba un sueño, ¿no? Y tuvo una recopilación de 300 o 400 sueños que daban cuenta realmente de las ansiedades, de las preocupaciones de la gente que la gente tenía, más allá de lo que la gente conscientemente era capaz de darse cuenta. Es decir, que el mundo interno, la receptividad profunda, el alma, por decirlo así, es mucho más inteligente, mucho más sensible de lo que es a veces nuestra vida consciente, ¿no? Y los sueños en este sentido muchas veces comunican y expresan una información que a veces la vida consciente no es capaz de comunicar, ¿no? Muy bien. Yo veo que estamos entrando directamente al tema. Directamente. Yo os quería preguntar también un poco cómo, bueno, ya que estamos hablando también de psicología transpersonal y vamos a hablar de psicología transpersonal, ¿cómo os interesasteis dentro del campo de la psicología por esta escuela menos conocida dentro de lo que nos enseñan en las facultades, ¿no? Y también cómo llegasteis a interesaros en el tema de los sueños, ¿no? Un poco para pinceladas sobre esto antes de entrar de lleno ya. Octavio, si quieres empezar tú. Bueno, yo es que empecé muy jovencito con estas cosas. Empecé siendo adolescente a interesarme por las artes marciales, el yoga, el mundo del esoterismo. Y entonces, pues eso era en los años 70, finales de los 70, o mediados de los 70, cuando yo empecé a interesarme. Y tenía unos cuantos años cuando en los años 80 empezaron las primeras publicaciones, en 84, 85, 86, los textos
los textos más antiguos que se publicaron, ¿no? Más allá del ego, La conciencia sin fronteras de Ken Wilber. Y entonces, claro, yo traía un interés vinculado pues artes marciales, yoga, había empezado ya a estudiar la carrera de psicología y, bueno, descubrir los textos de psicología transpersonal, ¿no? Que eran un esfuerzo de integrar, ¿no? El saber de las psicologías occidentales con la sabiduría, ¿no? De las tradiciones contemplativas, espirituales, sobre todo de Oriente, pero no exclusivamente, pero me pareció interesantísimo, ¿no? Porque correspondía pues a lo que eran los dos grandes intereses que yo iba llevando, como iba pudiendo en esa época, ¿no? Entonces fue un descubrimiento y a partir de ahí eso siempre me ha ido acompañando en épocas con más dedicación, en épocas con menos, pero siempre ha estado ahí porque es un territorio de integración que a mí me apasiona. Sí, yo por mi parte el interés en la psicología transpersonal también empieza antes de que la entienda como psicología transpersonal, porque no tenía, digamos, clara la etiqueta, ¿no? Pero el interés por toda la dimensión espiritual y por la exploración de la conciencia, la motivación la tengo también desde jovencito. Yo antes, lo que pasa es que sí que es verdad que venía, y creo que esto tiene mucho que ver en la lección de los sueños, el interés por los sueños. Yo venía del mundo me debatía, de hecho, antes de empezar la carrera de psicología, me debatía si hacer bellas artes o hacer psicología, porque tenía mucho interés en el ámbito de la creatividad, ¿no? Y de hecho, pues estuve explorándola también con la música, cantando en una banda y escribiendo guiones y dibujando y haciendo teatro y danza, etcétera. Y entonces, por un lado estaba eso, y claro, luego decidí hacer psicología y estuve pasando pues la travesía del desierto terrible porque aquello no me daba lo que realmente quería, ¿no? Yo entonces estuve cada año preguntándome dónde estaba el alma, ¿no? En la carrera, a lo largo de la carrera. Y entonces, de hecho, dónde estaban los sueños también, porque se tocaron así anecdóticamente y nos entró dentro, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, curioso en la carrera de psicología, de ir al despacho de un profesor, el profesor de psicopatología de entonces, y le dije, oye, mira, es que te quería preguntar una cosa, es que tengo unas voces en la cabeza que las escucho y no sé si tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, pero ¿te dan algún problema? ¿Te supone algún problema? ¿Te afectan a tu vida diaria? Y digo, no, la verdad es que puedo ir haciendo una vida más o menos normal. Entonces me dijo, pues no te preocupes. Y yo realmente me sentó muy bien aquello, porque pensé, joder, qué bien, no me preocupo, pues oye, pues sí, ¿no? Pues voy con esto y tal, ¿no? Me fue muy bien, pero lo que sí que también os digo es que no quise dejar de escucharlas, es decir, se continuó preguntándome, ¿y esto por qué? ¿No? Un poquito como cuando a un niño le dicen, no te preocupes que esto es un sueño, ¿no? Pues dices, bueno, no, esto es un sueño, espérate, que aquí ha pasado algo gordo, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Y dije, bueno, aquí está pasando algo. Entonces, quiero decir que la pregunta continuaba y a pesar de todo lo que me hubieran dicho en la carrera de psicología, la pregunta de la profundidad, ¿no? Es decir, de la conciencia, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿De qué va toda esta película, ¿no? Yo esto quería entender. Entonces, fue a partir de salir de la carrera, realmente, cuando empecé a explorar. Y recuerdo que podría ponerlo, si quieres, como el momento en el que un poquito me pongo en contacto más con la psicología transpersonal como tal, con la etiqueta, como dices. Sería un encuentro que no sé si vosotros estabais, probablemente estuvierais, una charla que hizo Stanislav Grof en la Pompeu Fabra, en Barcelona, y allí cuando acabó la charla, que me parece muy interesante como Grof es, y luego cuando acabó hablaron Magda Soler de la Asociación Catalana Transpersonal y Fernando Pardo de La Liebre de Marzo. Y ahí fue cuando dije, ostras, esta gente, espérate, porque yo también me sentía solo ante el peligro de decir, bueno, yo iba con mis sueños y con mis intereses, ¿no? Pero no conocía tampoco personas que estuvieran un poquito explorando esta cuestión. Y ahí fue cuando empecé a ponerme en contacto y de hecho, Iker, tú y yo nos conocimos allí también después, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo creo que en aquella charla nos encontramos también muchos y fue la puerta de entrada para muchos. Sí. En el 2007 creo que fue, 2006. Caramba, no tengo memoria de fechas, de verdad. No, yo me acuerdo porque fue cuando también le conocí a Grof en aquella charla. Y un poco también como para ir integrando estas dos, porque de hecho también, bueno, no es tan extraño que no se explique transpersonal en la carrera,
nos podría parecer más extraño que nos expliquen los sueños, porque los sueños forman parte de la psicología desde sus inicios, ¿no? O sea, tanto en Freud como, bueno, de hecho, su primer libro, si no me equivoco, uno de los primeros, ¿no? La interpretación de los sueños. Después Jung, que le da otra dimensión más transpersonal, si queremos llamarle, pero como que sí que ha estado muy presente, ¿no? Y realmente es verdad que no se explica, ¿no? Esto es interesante también como señalarlo, ¿no? Y entonces, ¿qué diríais que aporta? Podéis hablar de vuestro trabajo con sueños en general, pero ya que estamos en el Instituto Transpersonal Integrativo, ¿qué es lo que aporta la psicología transpersonal al trabajo con sueños y viceversa, ¿no? O sea, ¿qué aporta el trabajo con sueños al enfoque transpersonal desde vuestro punto de vista? Octavio, ¿quieres decir? En realidad yo tengo la impresión de que no hay mucha investigación en el contexto de la psicología transpersonal específicamente en relación con los sueños, ¿no? Hoy por hoy el trabajo con sueños se ha desarrollado sobre todo en el ámbito de la psicoterapia, pero a partir de los años 70, con todo el movimiento en relación específicamente con el trabajo de sueños en general, ¿no? La asociación de la que Jordi es miembro, y ha supuesto una explosión, ¿no? En cuanto a la exploración, al conocimiento, a la investigación de los sueños desde perspectivas muy diversas que, vamos a decir, se ha salido del tradicional trabajo de los sueños en los contextos psicoterapéuticos, ¿no? Donde desde siempre, desde los orígenes, obviamente, en el psicoanálisis y posteriormente la psicología junguiana, digamos, tenían su nido fundamental de desarrollo y de exploración, ¿no? Era fundamentalmente en esos contextos donde los sueños han tenido un lugar más significativo y donde se ha hecho una elaboración, quizás una elaboración más desarrollada, pensando en Occidente, con concepciones, con teorizaciones más claras en cuanto a la comprensión de las diferentes funciones, de los potenciales, de las capacidades y del valor de los sueños en el proceso humano de desarrollo y de transformación, ¿no? Quizás yo diría que ese es el contexto donde tradicionalmente a lo largo del siglo XX, pues digamos, tuvo su nido, su lugar más desarrollado. Y hubo mucha investigación, mucho trabajo, con un progresivo desarrollo de tecnologías, de técnicas y de medios diversos para digamos, emplear los sueños al servicio del autoconocimiento, del desarrollo personal, de la curación, de la creatividad, de diferentes aspectos, vamos a decir, de desarrollo, ¿no? Pero posteriormente, digamos que los sueños han ido cada vez abriéndose a más territorios y además ha ido generándose un bagaje de técnicas, medios, conocimientos y comprensiones muy diversos, ¿no? O, por supuesto, también en el ámbito de la ciencia, la investigación en la neurociencia, el ámbito de los sueños también ha tenido un lugar significativo, ¿no? Y justamente en los años 70, otro aspecto importante que es la investigación en el ámbito de los sueños lúcidos, ¿no? Que estaría dentro de la psicología, pero a la vez estaría fuera de ella, que en realidad estaría más allá de ella, porque enraizaría en las tradiciones contemplativas, sobre todo de Oriente, especialmente del budismo tibetano, que ha trabajado el yoga de los sueños desde hace cientos o quizás algo más de años, y el sueño lúcido, por supuesto, pues digamos ha ido adquiriendo un lugar y ha empezado a ser conocido, ¿no? Es decir, que en ese sentido los sueños desde la psicología han podido aportar o enriquecer, y la psicología transpersonal puede interesarse porque hay dimensiones de lo onírico que trascienden lo que sería la dimensión, vamos a decir, psicológica, ordinaria, conocida, ¿no? En las que se mueven los diferentes contextos psicoterapéuticos, ¿no? De alguna manera, la psicología transpersonal, justo porque apunta a las fronteras de la conciencia más allá de la conciencia ordinaria, ¿no? Alrededor de la identidad del yo, pues digamos, interesada en el mundo onírico, que ha explorado las potencialidades del yo que trascienden esas limitaciones de la conciencia, vamos a decir, por decirlo así, psicológica, ¿no? Entonces hay como un intercambio y un enriquecimiento mutuo, aunque yo creo que hay mucho por desarrollar en el ámbito de la psicología transpersonal, en el ámbito de los sueños, que quizás está todavía pendiente. No hay mucho, no es uno de los temas
que la psicología transpersonal ha desarrollado más, ¿no? Yo creo que ahí hay un poquito de vacío. Se han hecho algunas cosas, hay cosas escritas, pero faltaría mucha más dedicación que se ha hecho en contextos, vamos a decir, no específicamente, no exclusivamente dentro del movimiento transpersonal, ¿no? Muy bien. Sí, yo lo que diría, enfatizaría, digamos, lo que comentas, Octavio, respecto a esta mirada a los sueños que puede hacer la psicología transpersonal, que trasciende la cuestión psicológica, estrictamente psicológica, personal, identitaria, ¿no? Yo creo que a mí es, de hecho, lo que más me ha interesado en los sueños es no tanto la dimensión interpretativa, que también me parece interesantísimo, todo lo que los sueños pueden decir de uno, sobre uno, cómo podemos conocer mejor de dónde venimos, cómo podemos conocer mejor cuáles han sido nuestras dificultades, etcétera. Yo creo que esto es muy interesante, pero creo también que, o al menos yo necesitaba una mirada más amplia, que probablemente pues, el marco de la psicología transpersonal lo permite, ¿no? Que es la trascendencia de la identidad. Claro, cuando yo analizo, yo interpreto un sueño, estoy pensando en términos de decir, yo soy esto, yo entiendo que soy así, yo soy esto y lo otro y demás, tengo estas características, entonces esto quiere decir esto, ¿no? Este sueño que he tenido quiere decir esto. Y a mí esto que me puede parecer interesante, ¿no? Esta relación con el sueño, también me parece limitada. Entonces creo que es importante también abrirnos a otras posibilidades, es decir, que el sueño de alguna forma implique un reconocimiento de todo aquello que yo todavía no sé que soy, de todo aquello a lo que yo no he llegado a tocar, con lo que yo todavía no me he identificado, es decir, que me ponga en contacto con el misterio, porque si la única relación que nosotros tenemos con el sueño, es decir, cómo reforzamos esto que creo que soy, dices, bueno, desde este punto de vista creo que flaco favor, ¿no? O limitado favor al menos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante la dimensión no interpretativa y, de hecho, comentabas antes, ¿no?, de cómo trabajábamos. Yo, que no me considero psicólogo transpersonal, porque no tengo claro hasta qué punto la etiqueta me encaja, no lo tengo claro realmente. En cualquier caso, sí que pienso que el sueño, si yo solo lo interpreto, estoy reforzando lo personal y entonces, a no ser que haga una apertura, que haga una interpretación abierta, pero sobre todo que me ponga en contacto, que para mí es la cuestión, que me ponga en contacto con la experiencia onírica, con todo lo que eso implica, es decir, que me abra, que el sueño me impacte, que impregnarme del sueño y demás, ¿no? Y que me ponga en contacto también, comentabas, Octavio, por ejemplo, la experiencia lúcida, ¿no? La lucidez es una de las distintas experiencias que podemos tener cuando soñamos. De hecho, podríamos pensar que ni tan solo es un sueño, porque lo que está ocurriendo desde un punto de vista cerebral es un híbrido, ¿no?, entre el estado de conciencia de vigilia y el estado de conciencia onírico del sueño ordinario, pero se da, sí que es verdad que se da, el sueño lúcido en concreto se da en fase REM, que es normalmente cuando soñamos, ¿no? Esta es una de tantas experiencias que podríamos decir que ya son del ámbito transpersonal. ¿Por qué? Porque de alguna forma trascienden la realidad tal como la interpretamos desde la conciencia de vigilia y son una invitación a explorar otras realidades y otras identidades o ampliar nuestra propia identidad. Y esto me interesa a mí muchísimo, este aspecto. Sí, mencionaba Octavio el yoga de los sueños, que tú también has trabajado bastante, ¿no? De hecho, no sé si también estás iniciado para transmitir esta práctica o este conocimiento, Jordi. Yo siempre me he cuidado mucho de hacerlo. Me lo han pedido muchas personas, de decir, oye, ¿por qué no tal? Y no lo he querido hacer, a pesar de que en uno de los retiros que sí que hice con Tenzin Wangyal Rinpoche, que es la persona de quien pude recibir las enseñanzas, él dijo que lo que estábamos aprendiendo entonces podíamos transmitirlo. Claramente, explícitamente. Pero siempre he pensado que esto es una cuestión que es de mucho peso, es necesario que sea un maestro de linaje, de recorrido y demás, y sobre todo el compromiso. Yo tuve el compromiso durante un tiempo con la práctica,
tuvo sentido para mí durante tiempo, pero es una práctica muy exigente, que casi podrías decir enmarcar en un contexto monástico y que en la vida cotidiana, antes hablábamos, ¿no?, de mis 2 niñas por aquí rondando y demás, y todas las cosas que tienes que hacer en esta vida, pues esto no lo permite. Entonces, lo que sí que he hecho es adoptar una serie de prácticas que son propias del yoga de los sueños. Estas sí que las enseño de hecho cómo las adopto yo y qué sentido tiene que las adopte a las personas a las que formo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que para mí una de las cosas precisamente que me interesa mucho de los sueños, como estado alternativo de conciencia, me parece que es un estado seguro, a diferencia de otros, muy seguro, a diferencia de otros, enteógenos y demás, por ejemplo, ¿no?, que pueden tener otra serie de cuestiones por ahí que ya sabemos. El de los sueños está además incrustado en la cotidianidad, es decir, lo tienes ahí metido, es como si los dioses te hubieran regalado, decir, tú cuando te vas a dormir está oscuro, pero si te fijas un poquito, ahí pasan una serie de cosas, ¿no? Entonces solo hace falta que te fijes un ratito y que los vayas teniendo presentes y empiezas a abrir una puerta que es maravillosa y que te va a deparar muchas sorpresas. Y a mí esto me parece como fantástico que esté ahí, es decir, que esté ahí, lo quieras o no, y cada noche está ahí, ¿no? Entonces solo hace falta que mires la cosa cotidiana. Para mí es muy relevante, ¿no? Siempre en mi exploración de lo transpersonal, siempre ha sido importante, sí, hacer mis retiros, tener mis experiencias diversas, lo que quieras, pero sí que no olvidar lo que sería la normalidad, podríamos decir, si es que existe algo como eso, ¿eh? Pero la cotidianidad, ¿no? Entonces, para mí, si tengo que salirme de la cotidianidad para entrar en contacto, salirme del todo, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo siempre he creído que era importante explorar lo transpersonal desde aquí, ¿no? Desde lo cotidiano. Y por eso también los sueños para mí han tenido mucho sentido. Y ahora en esta cuestión que comentabas, Jordi, de la interpretación, ¿no?, que ha sido, vamos a decir, la denominación tradicional frente a los sueños, ¿no? Los sueños son algo que uno recuerda y que lo que tiene sentido es interpretarlo, darle un sentido y ahí está el trabajo, ¿no? Y poco a poco hemos ido entendiendo cada vez más que las posibilidades frente a lo onírico, en relación con lo onírico, son infinitamente mayores y que la idea de tener que interpretar o de que encontrar un sentido definido, un sentido único, ¿no?, que encerraría el sueño, es un acotamiento, una limitación que empobrece la infinita riqueza de nuestra psique profunda, ¿no? Y por tanto la idea de exploración, de investigación, de apertura, ¿no?, de receptividad al mundo onírico da mucho más sentido y realmente conserva y abre a sus posibilidades de una forma mucho más cuidadosa y de mayor alcance, ¿no?, porque permite ir estableciendo un diálogo y una apertura con dimensiones que trascienden aquello con lo que estamos identificados, ¿no? Y poder escuchar esa interioridad y poderla, vamos a decir, traer a la vida cotidiana, como decías, es una de sus grandes riquezas, ¿no? Y hay muchos medios y muchas posibilidades para poder, digamos, abrirse a esa interioridad sin tener que encontrarle un significado exclusivo, único, porque además los sueños contienen multitud de significados potenciales, ¿no? Entonces esto también relaja y abre mucho frente a la vida onírica y indica el hecho de que el trabajo con los sueños no es un trabajo para encontrarle una interpretación, un sentido, sino es la creación de una relación con el mundo onírico. ¿Eh? Es la creación con esas dimensiones, con esas capacidades, la capacidad autosimbólica, ¿no? Y que nos puede ser orientativa en nuestra vida cotidiana para poder vivir con más sentido la vida de cada día, ¿no? Y en ese sentido ver los sueños con esta mirada es una mirada mucho más abierta, mucho más comprensiva, mucho más sabia, mucho más sensible y receptiva con la sabiduría y la dificultad de nuestra interioridad, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que comentabais antes es esta idea, ¿no?, de los sueños compartidos o de cómo determinados momentos históricos parece que hacen que muchas personas sueñen contenidos parecidos. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo explicáis y cómo es este fenómeno?
Sí, a mí es una de las cosas uno de los aspectos del sueño que me interesa más es esta dimensión colectiva, ¿eh? Y de hecho esto fue lo que me llevó en su momento hace años, ahora ya no funciona, a colaborar en una plataforma que se llama Dreams Cloud, la nube de los sueños, una especie de Facebook, por poner un ejemplo así un poquito que se pueda entender, en la que las personas compartían los sueños. Y eso permitía después un análisis, eso gente de todo el mundo, personas de todo el mundo, y eso permitía un análisis, que es el que pretendíamos hacer, en clave de decir qué tipo de sueños están soñando en una zona, en otra, si hay sueños que, ante, por ejemplo, un determinado suceso, hay sueños que están previendo ese suceso en gente, por parte de personas de esa zona, es decir, investigar cuestiones también con una mirada más transpersonal, ¿no? Utilizando también los datos, ¿no? Eso nos interesaba mucho, evidentemente no era rentable y los inversores se retiraron y no pudimos continuar con el proyecto. Pero estaba esta parte que a mí me pareció fascinante, que es esta idea de que en un momento y que es algo que para nosotros es rarísimo, porque yo pienso, aquí en este contexto en el que vivimos, lo inconsciente es mi inconsciente. Y dices, hostia, mi inconsciente, es mucho decir que esto es tuyo, ¿no? Todo eso que pasa por ahí, ¿no? Y entonces, claro, por eso yo nunca hablo de tu inconsciente, yo siempre hablo de lo inconsciente, porque tú entras ahí en contacto, como dice Octavio, ¿no? Es una relación con una dimensión desconocida, de hecho, ¿no? Entonces tenemos que ir con toda la humildad sin pretender que decir lo que intentamos hacer con la interpretación muchas veces, que claro, aquí ya lo he pillado, ¿no? Decir, esto tiene sentido ahora, ¿no? Y dices, hombre, no, lo tenía antes de que tú te metieras ahí dentro, ¿no? Pero en todo caso, si tú empiezas a abrirte a eso, probablemente te enriquezca la relación, ¿no? Entonces, darte cuenta de que esa relación que tú estableces con lo inconsciente te trasciende a ti, a la persona, y que en un momento dado pudiera tener podrían, ¿cómo te diría?, deparar, o sea, podría afectar a personas distintas a ti, aquello que te ha ocurrido aparentemente a ti cuando soñabas. Esto, por ejemplo, lo que te decía de lo cotidiano, ¿no? Hace 4 días, cuando esto fue, mira, el día de Pascua, lunes de Pascua, de este confinamiento. Por ejemplo, yo estaba durmiendo en la cama al lado de mi hija mayor y tuve un sueño. Yo no tenía presente esta Semana Santa, no tenía presente la idea de que era Semana Santa, de hecho, ¿no? Y el lunes de Pascua yo no sabía en qué día vivía, porque como todos estos días son un poquito todos iguales. Pero tuve un sueño con una feria de Navidad y había mucha gente cantando Navidad, Navidad, dulce Navidad, ¿no? Y cuando me desperté, curioso que coincidiera, ¿no?, en la celebración del nacimiento con el día del renacimiento y demás, ¿no? Y cuando me desperté, mi hija dijo, a ver, ahora de memoria, pero mi hija mayor, en ese momento de despertarme yo, la escucho que dice, y hoy nace, y además en castellano, nosotros hablamos catalán, pero en castellano dice, hoy nace el Jesús dulce. Y de pronto me dice la conexión, es decir, aquí estamos, vi el sueño y demás, y piensas, ostras, de alguna forma había una conexión sutil, pero lo puedes ver, puede haber una conexión entre lo que yo estaba soñando y una experiencia como esta la hemos tenido muchísimas veces. Mi mujer ha soñado varias veces con gatos y de pronto se despierta y escuchamos a nuestras hijas maullando a berridos, digamos, ¿sabes?, en su habitación. O sea, cosas como estas, ¿no? Y estas experiencias te recuerdan que en realidad lo que nosotros pretendemos creer, que es que lo inconsciente tiene que ver con uno, pues es mucho creer, es mucho creer. Muy, es la puerta que abrió Jung, ¿no?, con la idea del inconsciente colectivo, y esto que mencionas de estas coincidencias, lo que mencionaba de la sincronicidad, ¿no?, como una manera de conectarse con este inconsciente colectivo. Claro, claro. Estamos muy identificados con el yo individual, el yo propio, ¿no?, con la historia personal, y está bien, es una dimensión imprescindible, ¿no? Pero la investigación y la comprensión, sobre todo de las tradiciones espirituales, pero también de la modernidad, que va poco a poco explorando, ¿no?, que los horizontes de la identidad, de lo que los seres humanos somos, es mucho más abierto, mucho más expandido, mucho más permeable, por decirlo así, mucho más conectado de aquello con lo que estamos normalmente identificados, ¿no? Nos sugiere que el ámbito de los sueños es un ámbito donde se hace visible esa interconexión que, digamos, trascendería lo sensorial, trascendería los límites de los sentidos, trascendería los límites de lo físico.
¿no? Es como si a través de la puerta del mundo lírico en realidad nos abriéramos a una dimensión donde estamos conectados, donde formamos parte de dimensiones de conciencia, de totalidad, de los que normalmente no tenemos conciencia porque estamos identificados con algo mucho más reducido, más encogido, más pequeño y, bueno, necesario para la vida cotidiana y para, digamos, las luchas del vivir, ¿no? Pero en la medida en que es posible, ¿no?, la apertura, la dedicación, ¿no?, cuando es posible, a esa dimensión de conciencia más profunda, pues en los sueños se evidencia, ¿no?, ese registro del otro, esa interconexión, esa comunicación con el otro, donde pueden aparecer, por ejemplo, pues, sincronicidades, donde pueden aparecer temáticas, ¿no?, de sueños comunes, las personas con una relación cercana, ¿no?, pueden estar soñando, ¿no?, sobre el mismo tema, ¿no? Y pues eso me ha ocurrido en ocasiones, ¿no? Y la constatación de estar soñando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los sueños telepáticos, ¿no?, que antes comentamos, sí, creo que te había comentado, el ámbito es un sueño que es un territorio fascinante, ¿no?, donde personas con relación entre sí, a través de los sueños, pues las personas pueden tener conocimiento, a veces no consciente, no a veces absolutamente claramente representado, pero a veces suficientemente representado como para determinar comprensiones y conocimientos del otro que no han llegado por la vía de la información sensorial ni han sido comunicados, ¿no? Así que el mundo lírico es un territorio abierto a dimensiones que trascienden lo individual y en ese sentido el mundo lírico es una puerta a lo transpersonal, a lo transindividual, ¿no? Sí, además lo interesante aquí es que no solo es un mundo abierto, sino que es un mundo disponible para que entremos. Se nos abre las puertas y además nos las abre con gusto, en el sentido de que está ahí y lo único que nosotros tenemos que hacer para experimentar, para tener determinadas experiencias que tocan con lo transpersonal, es compartirlos. Porque te das cuenta un poco lo que estábamos diciendo ahora, cuando tú hablabas de los sueños telepáticos, me recordabas un sueño, una experiencia que podría haber pasado también sin pena ni gloria si no hubiera, que es lo que le debe pasar a tantísimas personas, ¿no? No comparten su experiencia, pues no, claro, yo me desperté y mira qué sueño más curioso, le digo a mi mujer, ¿no? Digo, mira, he tenido un sueño de un niño que caía de 3 años, por algún motivo yo sabía que tenía 3 años, que caía de un segundo piso. Y entonces dice, ostras, mira, fíjate, esto tiene que ver con lo que te expliqué ayer. Y entonces me dice, espera un momentito, yo no te expliqué nada ayer sobre un niño que caía del segundo piso de 3 años y tal. Y digo, que no me has explicado nada de esto, ¿no? Dice, no, es que me explicó tal amiga de aquí de Cardedeu, donde vivimos, me dijo que un niño había caído un niño de 3 años, había caído de un segundo piso, un hijo de unos amigos, y en el sueño caía de pie y cayó de pie y no se hizo nada en la experiencia de vigilia. Entonces, yo tuve el sueño que reproducía o recreaba una experiencia que había tenido un niño y le habían contado esta historia a mi mujer, pero ella ni tan solo me lo había tenido que explicar a mí. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado, hemos tenido una experiencia de telepatía, de precognición, porque de alguna manera yo había tenido el sueño y al día siguiente mi mujer me explica la experiencia a raíz de que yo cuento el sueño. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? ¿Sabes? Pero esto, lo primero que tenemos que saber es que lo que ha pasado es que estamos en contacto con el misterio. Y ahí es donde nos da miedo, Yo creo que el sueño está ahí picando a la puerta diciendo, aquí hay misterio cada noche, ¿no? Y nosotros, bueno, mirando para otro lado, ¿sabes? Como que no me interesa, que por ahí no entro. Entonces, claro, es esto, está abierta y disponible, ¿no? La cosa es si estamos nosotros disponibles, ¿no? Entrar. Claro. Esto, Rupert Sheldrake, ¿no?, trabajó este tema también, ¿no?, de los sueños precognitivos y los sueños compartidos. No sé si tenéis conocimiento de... ¿Sheldrake dices? Rupert Sheldrake, sí, algunos de los estudios que hizo con este concepto suyo de los campos morfogenéticos. También, no sé si cuando fue el 11 de septiembre y algún otro evento así como muy impactante a nivel colectivo, como que fue a través de una plataforma parecida a la que tú mencionabas, Jordi. Estuvo una temporada registrando y recogiendo, pero no recuerdo si
O sea, seguro que lo hizo, no recuerdo si lo mencionó en algún libro o en alguna entrevista, pero ¿no teníais conocimiento de esto? No. Sheldrake investiga muchas cosas, siempre apasionantes, pero no tenía noticias en ese sentido. No, y también se podría leer desde esta teoría suya, ¿no? De los campos morfogenéticos, ¿no? Como que algo resuena en el inconsciente y puede impregnar, ¿no? El inconsciente, un poco igual que el inconsciente colectivo. De hecho, cada vez se está elaborando más esta concepción de que con diferentes términos, con diferentes formas de plantearlo, ¿no? Más allá de esta conciencia individual, yoica, diferenciada, necesariamente diferenciada, ¿no? Existen territorios de conciencia inmensos a cuyo acceso realmente apenas no tenemos conciencia que de ello, ¿no? Nos movemos en un territorio de conciencia muy restringido respecto a las posibilidades reales, ¿no? Vamos a decir, las potencialidades, ¿no? Y en relación con este cierto temor, o algo así que me parece que apuntaba Jordi, es, claro, el ser humano a veces nos tendemos a aferrar a lo conocido, ¿no? Nos tendemos a aferrar un poco pues, a lo que nos da cierta identidad, a lo que nos da sentido de continuidad, ¿eh? Porque a medida que te abres a estas dimensiones y si te abres poderosamente, claro, se tienden a desorganizar, a desestructurar, ¿no? Los referentes con los cuales funcionas y digamos, el principio de conservación, ¿no? La tendencia del ser humano a defender su estabilidad y su seguridad se pone en jaque, ¿no? Con lo cual, el miedo y el terror a estas dimensiones de apertura, ¿no? Pues digamos, nos aleja de la tendencia a abrirlo, ¿no? Y nuestras sociedades tan hiper externas, tan hiper ocupadas, ¿no? Tan hiperactivas, pues justamente nos alejan de la interioridad que en este confinamiento hemos podido vivir un poquito más, ¿no? Y por eso recogíamos antes la experiencia compartida y de muchísimas personas que están, bueno, pues a pesar de las razones por las que esto se ha dado, poder estar, digamos, saboreando esta cierta interiorización y cuando tiene una cierta disponibilidad a la vida interior, pues eso es un regalo, como tú decías, Jordi, antes, ¿no? Un regalo, digamos, de cercanía interior, ¿no? Y nuestro mundo, nuestras sociedades estuvieran más dedicadas a la exploración y a la dedicación a la vida interior, las posibilidades de conciencia, de apertura y de desarrollo de esta conciencia que nos une, ¿no? Este campo de conciencia del cual formamos parte, implicaría reconocimientos, comprensiones, entendimientos infinitamente mayores que transformarían, por un lado, nuestra noción de lo que somos, nuestra noción de nuestra identidad y obviamente transformarían el mundo. Qué bueno. Está claro que yo creo perdona, que esta situación que de alguna forma es favorable para esta toma de contacto, ¿no? Y esta exploración interior, la situación, quiero decir, de confinamiento y demás, ¿no? Y creo y también la explosión onírica que ha habido estos días, ¿no? Motivada por las pautas de sueño un poquito afectadas, ¿no? Personas que se han ido despertando a la hora de la noche más veces, dormir más horas, despertarse sin despertador, es decir, toda una serie de circunstancias que han favorecido que las personas recuerden más sus sueños. Para algunas personas ha sido un regalo ponerse en contacto, ¿no? con esta dimensión que a lo mejor la tenían muy descuidada, pero también es verdad que para muchas otras yo creo que ha sido un inconveniente, ¿sabes? Es decir, a ver cuándo se me pasa esto, ¿sabes? Porque, claro, hay muchas personas que están muy enfocadas, también probablemente culturalmente lo propiciamos, ¿no? Muy enfocadas a la acción, a hacer, ¿no? Enfocadas también en su trabajo, la realización personal pasa por allí y en la relación con los demás y demás, pero no tenían no estaban tan atentas, podríamos decir, a procesos internos, ¿no? Entonces, descubrir de pronto que todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? en un sueño, en varios sueños, pues para muchas personas puede ser muy desconcertante. Ya no entramos en experiencias como las que estábamos diciendo ahora, de sueños precognitivos, telepáticos, lúcidos y demás, es sueños ordinarios simplemente, ¿no? A muchas personas les resulta incluso molesto, ¿no? que exista eso, ¿no? Y lo que querrían es hacer el fade out de irse a dormir y pam, y fuera, ¿no? Y volverse a levantar sin recuerdo de nada. Y ahora que estabas hablando de este tema, ¿no? Ya entrando un poco al momento presente, ¿qué está pasando, ¿no? Durante el confinamiento con el tema del sueño, ¿no? O sea, ya apuntabas un poco, ¿no? Que la gente está recordando más de los sueños,
el patrón del sueño ha cambiado. También leí que hay muchas personas que están teniendo pesadillas, ¿no? Bueno, de hecho yo tenía idea de que podían ser útiles, pero como que he ido leyendo como que pueden ser una buena vía de escape o de limpieza o de autoconocimiento también las pesadillas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con todo esto, no? Si podéis explicar un poco vuestra experiencia de vuestros clientes, de las personas con las que trabajáis y compartís. Sí, Octavio. Claro, la verdad es que esta es una situación compleja, ¿no? Que pone en juego muchos factores. Por un lado, pone en juego una preocupación social, sanitaria, que genera temores, que genera miedos en general, ¿no? Que genera muchas preocupaciones diversas, de todo orden, y obviamente cuando ocurre algo de este alcance social, ¿no? Y de magnitud mundial, pero en cada lugar, en cada región, en cada nación, obviamente eso es una fuente de preocupaciones que va a ponerse de manifiesto de un modo u otro en el territorio onírico, más allá de que esto sea recordado o no lo sea. Por otro lado, y obviamente esta dimensión va a afectar a cada ser humano en función de variables diversas, en función de sus circunstancias personales, en función de su estructura de personalidad, en función de qué haya acontecido a personas cercanas, de qué trascendencia, alcance esto tenga, ¿no? Por otro lado, el hecho del confinamiento pues genera situaciones muy diversas. Obviamente, si el contexto familiar es afectuoso, es estable, es cercano, ¿no? Digamos que eso ofrece una oportunidad valiosa. Si el contexto familiar es difícil, las condiciones de vida son complejas, ¿no? Pues eso obviamente va a desafiar el propio funcionamiento individual, ¿no? Entonces eso va a generar pues diferentes inquietudes, diferentes ansiedades que muy frecuentemente se van a manifestar en el ritmo de sueño, en el ritmo del dormir o en el soñar, ¿no? Y es fácil que altere o genere pues, alteraciones en el ritmo del dormir en algunas personas, dependiendo de la vivencia. El confinamiento obviamente restringe el movimiento, restringe la vida cotidiana, exige un grado de intensidad en la convivencia, ¿no? Exige un grado de exposición a la interacción humana que para todo el mundo no es gestionable igual, ¿no? Y eso, por tanto, va a tener una repercusión, va a tener un impacto sobre la actividad psíquica profunda y va a ponerse de manifiesto en el soñar o en los patrones, digamos, del dormir, ¿no? Y eso ha dado lugar a muchas cuestiones, ¿no? Hay personas que sueñan con lo que está ocurriendo de diferentes maneras, a personas que se despiertan con más intensidad, pero también cuando esto puede ser aceptablemente vivido, pues algunas personas han podido descansar mejor, han tenido experiencias, digamos, de contacto consigo mismo más profundo. Es decir, que esto tiene una envergadura, ¿no? Y toca tantos aspectos de la vida colectiva y humana que se pone de manifiesto de diferentes maneras, ¿no? Por lo pronto lo que se me ocurre, a ver si... Vamos a ver. Jordi. Sí, bueno, lo que está pasando, ya digo, un poco en la línea de lo que dice Octavio, no es natural también que haya una reacción, ¿no?, de los sueños a una situación como esta. Los sueños ya están ahí, ya están reaccionando, aunque no pase nada excepcional, pues si pasa algo excepcional, y además no solo excepcional para la persona, sino que es excepcional para el colectivo, que yo creo que aquí hay una clave, porque yo no solo sé que yo no sé, sino que de pronto sé que nadie sabe, y eso, ostras, esto despierta muchísima más inquietud, ¿no? Y ahí está la capacidad que cada cual tiene para gestionar esto, ¿no? Que de pronto sepas que no se sabe nada, ¿sabes? Esto es muy potente, porque claro, nosotros psicológicamente estamos preparados para buscar explicaciones. Entonces, claro, cuando de pronto está pasando algo que no sabemos por dónde pillarlo, que nos dicen una cosa y luego nos dicen otra y demás, pues esto vivirlo con una cierta calma es difícil. Y sobre todo lo que dice Octavio, creo que es muy, muy, muy importante, porque creo que muchas personas que probablemente se estén poniendo en contacto con sus sueños ahora, a lo mejor por primera vez después de mucho tiempo o con mucha más intensidad que en otros momentos, pueden estar pensando que esto solo tiene que ver, parece lógico pensar que solo tiene que ver con el coronavirus, pandemia, confinamiento y demás, ¿no? Pero un poco como apuntaba Octavio, y me gustaría señalarlo también, destacarlo esto, es que estamos hablando de cuestiones que emergen en los sueños por el detonante de la situación, pero que en realidad estaban ahí.
Entonces, de pronto nos estamos poniendo en contacto con cuestiones que podría ser que lleváramos mucho tiempo cargando. Y no todo el mundo va a soñar exactamente con lo mismo. De hecho, hay como temas diversos, ¿no?, que están apareciendo y a cada cual le está tocando en lo suyo. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero también, tanto para mí como en mi propia experiencia, como con amistades, como con los clientes que puedo ver, me parece muy peculiar, muy particular con qué se está encontrando cada cual en esta situación, que casi que parece como que si hubiera habido como un mago, ¿no?, que hubiera dicho, mira, a ti te va a tocar lo importante. Y entonces empieza a repartir, digamos, ¿no?, la cosa de decir, que cada cual se ponga en contacto con lo que va a ser importante resolver, ¿no?, o mirar de cara, ¿no? Y yo creo que esto es interesantísimo, ¿eh? En este sentido es una oportunidad muy grande. Entonces, en cuanto a la cuestión personal de cómo podemos aprovechar esta experiencia y poniéndonos en contacto con nuestros sueños, clarificar, digamos, qué es lo que se nos está moviendo por dentro, aprovechar esto, ¿no? Pero luego hay otra parte, que es la colectiva, que os decía, ¿no?, antes, que a mí me interesa muchísimo. Os lo explico con un ejemplo. Hace unos años se hizo una investigación en Italia a raíz de un seísmo que hubo, un terremoto, y se investigó a ver cuáles eran los sueños que tenían las personas de ese área y de la zona, ¿no?, para ver qué ocurría con ellos. Y se dieron cuenta de que a medida que te alejabas del epicentro, los sueños eran menos literales. Es decir, las personas soñaban más con el terremoto y con cosas relacionadas y casas que caían y demás, ¿no?, a medida que estaban cerca de donde ocurrió eso. Te ibas alejando y veías que los sueños, de hecho, te iban cambiando con más facilidad. Iban cambiando quiere decir que se van convirtiendo en algo más metafórico y demás. De aquí deducimos una cosa, que es un mecanismo que identificamos en los sueños, que es este proceso de digestión. Cuando yo tengo un impacto, como puede ser lo que nos ha ocurrido y demás, en principio puedo soñar con el impacto y luego voy teniendo sueños que de alguna forma van relativizando, relajando la cuestión, porque la voy integrando, ¿no?, y voy haciendo, digamos, ¿no?, el trabajo necesario para, vale, procesar lo que ha ocurrido, darle la vuelta, irnos para otro lado y demás, ¿no?, y madurar a partir de la experiencia, etcétera, todo lo que quieras. Y esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha gustado enfatizar mucho en estos días, ahora que preguntabas, ¿no?, qué está pasando con los sueños, porque creo que van a haber, especialmente algunos colectivos humanos, por ejemplo, gente del ámbito sanitario, asistencial y demás, que van a tener sueños literales relacionados, ¿no?, con las experiencias que están teniendo a lo largo del día, porque están recibiendo impactos muy duros, muy traumáticos, ¿no?, con personas que están enfermando, muriendo en sus narices, ¿no?, y van a tener que estar lidiando con eso, y sus sueños van a estar intentando digerir unas experiencias traumáticas como pueden, ¿no?, que es una de las funciones que tiene el soñar, este proceso de digestión, ¿no? Entonces, una preocupación que tengo y que creo que tenemos bastantes personas es ver qué va a pasar también con las personas del ámbito sanitario que están viviendo estas experiencias. Y una de las formas que tenemos de ver si evoluciona, digamos, favorablemente, ¿no?, positivamente, el trauma, la dificultad que han podido tener, la podemos ver o diagnosticar a partir de los sueños, ¿no? Ver si están sufriendo una evolución. Se están convirtiendo en sueños más metafóricos y demás, que estarían denotando que hay un proceso de digestión de la cuestión, ¿no? Y esto es interesante esto que dices, porque me hacía pensar en Sándor Ferenczi, un psicoanalista, uno de los grandes psicoanalistas de principios del siglo, que en los años 20 determinó una de las funciones fundamentales, justamente esta que tú estás hablando, y él le llamó la función traumatolítica del sueño, la función de lisis, de disolución de los traumas, que la vida psíquica está operando continuamente para poder asimilar, para poder gestionar, para poder digerir las experiencias que son difíciles, ¿no? Y esta situación, obviamente, para muchas personas, especialmente las que están en primera línea, ¿no?, si pensamos en el mundo sanitario, pues se han encontrado con situaciones tremendamente impactantes y en sobredosis, ¿no? Entonces, seguramente la vida psíquica de estas personas estará trabajando, por decirlo así de alguna manera, a pleno rendimiento para poder tratar de ir digiriendo estas cuestiones, ¿no? Que tiene, en algunos casos, cuando la intensidad de lo externo, lo que llega, ¿no?, cuando pesa lo traumático, que es realmente un acontecimiento que no puede ser digerido por la vida psíquica, ¿no?, e impacta, ¿no?, y, digamos, se instala
como una especie de lugar de experiencia extraña, ¿no? Y hace que la vida psíquica esté girando alrededor de ello, y con esa dificultad, pues eso tiene un peso excepcional y va a aparecer en los sueños de diferentes maneras, ¿no? Pero en alguna medida, los sueños, los acontecimientos de fuera activan o movilizan aspectos personales, ¿no? Y hacen que, bueno, cada uno sueñe las realidades externas a su propia manera, a su propio estilo, y poniendo en juego sus propias capacidades o sus propias limitaciones. Por eso el sueño, aunque puede tener una dimensión, una parte que puede ser más o menos importante, reveladora de la realidad externa y que hay que poder escuchar y leer porque nos informa, como decíamos antes, incluso a veces antes de que la conciencia de los sujetos lo reconozca. En esta situación, como todo ha llegado masivamente y tenemos una información tremenda, pues entonces es un poquito diferente, ¿no? Pero revela aspectos de la información externa, objetiva, de lo que está ocurriendo, pero también activa aspectos muy profundos que hacen que cada uno, la misma vivencia, la misma entre comillas, porque nunca es igual, y cada ser humano vive las mismas cosas a su modo personal, también las procese, las conecte, las viva, ¿no? Y se movilicen aspectos muy particulares. Entonces, mismos acontecimientos para algunas personas pueden ser tolerables y para otras pueden ser desbordantes y pueden generar pesadillas, por ejemplo. Hay diferentes maneras de contemplar, ya que apuntabas el tema de las pesadillas. Una de las maneras de pensarlo, porque hay otras maneras, una manera de expresar es que es algo que no puede procesarse, ¿no? Que desborda y despierta, porque la capacidad metabólica de la función onírica no es capaz, digamos, de sostener, soportar o gestionar esa magnitud emocional, esa magnitud traumática, ahora actual o histórica en la propia vida. Las personas con vivencias muy difíciles a lo largo de su vida, sobre todo vivencias infantiles muy poderosas, pues o tienen grandes dificultades con el dormir, o tienen frecuentes pesadillas. Entonces, bueno, ese es un elemento que está en juego y seguramente en estas fechas con tanta intensidad emocional, pues esto estará en juego, ¿no? Y seguramente muchas personas estarán teniendo dificultades en dormir en cuanto al ciclo del sueño y dificultades en el dormir por despertarse y a veces dificultades porque el dormir, el soñar abrupto, la pesadilla, puede llegar a despertarles. Sí, me gusta que estés... Sí. Perdona, simplemente un apunte, porque Octavio de alguna forma también estaba abriendo la puerta ahora, o estábamos hablando de una perspectiva específica sobre los sueños. Lo interesante aquí es que creo que también es destacable. Para mí es importante ver que los sueños no son una cosa. Es decir, que tú ahora estábamos hablando de los sueños también, ¿no? Como expresión de a lo mejor de un trauma externo, de algo que te ha ocurrido, un impacto que se pone de manifiesto en el sueño. Sabemos que los sueños nos pueden conectar con experiencias biográficas, no hacen también ese trabajo de conexión, decir, mira, esto se parece a esto, mira, este jefe chungo que tienes tú ahora se parece a tu padre, fíjate, y por eso en el sueño a lo mejor te aparece y dice, eran los dos a la vez. Y dices, bueno, pues claro, es que hay una conexión, ¿no? Tiene esta capacidad maravillosa el sueño, ¿no? De que nosotros le llamamos que, hostia, qué complicado que es, podría ser más fácil. Y dice, no, es que es muy complejo realmente, es que es complejo el lenguaje onírico porque es muy rico precisamente, ¿no? Entonces, tiene muchas caras. Entonces, es verdad que el sueño permite este acercamiento más psicoterapéutico, psicológico, personal, y luego también te abre la posibilidad a otras dimensiones, otros aspectos que hablábamos, ¿no? Antes, más transpersonales. La experiencia que estamos teniendo ahora, yo decía, nos puede servir para ponernos en contacto con nuestros sueños, reconocer todo el valor que puedan tener para explorarlos desde un punto de vista psicológico, para entender cómo somos, que de dónde vienen nuestras dificultades y también qué recursos tenemos para darles la vuelta. Esto por un lado, pero es que también son una puerta abierta a experiencias, como decíamos, transpersonales. Yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad también interesante en estas circunstancias para tener sueños lúcidos, por ejemplo, ¿no? El hecho de también la cosa de que ahora cada vez menos con el desconfinamiento, pero el haber dormido más horas, los sueños lúcidos, de alguna forma, pues, bueno, necesitan, digamos, horas de sueño. Son normalmente en la última parte de la noche, en el último tercio de la noche, si dormimos suficientes horas, ¿no? Porque hay más REM, en el ciclo del sueño hay más REM, más minutos de REM, y es más fácil tenerlos, ¿no? Pero por otro lado, entre que la situación que estamos viviendo es muy onírica,
es muy onírica, es decir, que ya desde el principio, ahora quizás a lo mejor ya nos estamos incluso acostumbrando, pero es que esto es muy raro, esto que está pasando. Entonces, claro, la vida ya de por sí ya es rarita, como para que vayamos preguntando, oh, qué fuerte, qué fuerte. Si tienes los ojos abiertos te das cuenta de que esto es un espectáculo, la vida en sí, ¿no? Pero es que cuando viene algo como este dices, bueno, ya está, venga, va, ¿sabes? Dices, es alucinante lo que está pasando. Entonces, cuando te impacta y te dejas impactar, porque esto también depende de la mirada que tú colocas aquí. Si tú te das cuenta de decir, hostia, es que lo que está pasando es muy fuerte, y decir, y tienes la sensación de que estés soñando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces también tienes más oportunidades para empezar a preguntarte, decir, ¿estoy dentro de un sueño? ¿Estoy en el estado de vigilia o estoy en el estado onírico, ¿no? También es verdad que circunstancias muy específicas que te obliguen a vivir una circunstancia específica, como por ejemplo que estés encerrado en casa, ahora ya no, pero que estés encerrado en casa, si tú sueñas que estás fuera de casa, es mucho más fácil decir, ay, espérate un momentito. Es decir, si estoy fuera de casa con el coronavirus es que estoy soñando, no estoy, ¿sabes? No estoy en la vigilia. O si voy sin mascarilla, las personas que llevan la mascarilla, si voy sin mascarilla es que estoy soñando. Es decir, todas las cosas que nos pasan, claro, tenemos como pistas para poder darnos cuenta de decir, ah, claro, espérate, que esto es un sueño, ¿no? O si, por ejemplo, tengo que muchas personas están teniendo sueños muy recurrentes de un determinado tipo desde el impacto de la pandemia, como por ejemplo está pasando mucho con bichos, ¿no? Con insectos, voladores y demás, que están apareciendo mucho en los sueños, ¿no? Si yo sueño con bichos, es bastante probable, si fuera mi caso, es bastante probable que esté dentro de un sueño. Entonces puedo deducir de aquí si hay muchos bichos que estoy soñando y entonces despertar la conciencia, que sería una de las posibilidades que nos ofrecen los sueños, despertar la conciencia mientras soñamos. De hecho, el tema de los sueños lúcidos sería quizás uno de los temas centrales, ¿no? Digamos, del mundo onírico, de los sueños, desde la perspectiva de la psicología transpersonal, o desde la perspectiva de las teorías transpersonales. La investigación transpersonal tendría en el ámbito onírico, o sea, en el sueño lúcido, uno de los territorios más brillantes, más reveladores, ¿no? En cuanto a la comprensión de la conciencia que trasciende, ¿no? La identificación con el yo psicológico, ¿no? Y en esto que apuntabas un poquito, este momento, ¿no? De recogimiento, aunque el talento o la facilidad, digamos, del sueño lúcido es diferente en las personas. Hay personas que de forma natural tienen facilidad al respecto, como ocurre en todas las cosas de la vida, pues a otras personas es necesario el entrenamiento, la práctica, para poder, digamos, desarrollarlo en alguna medida si hay interés, ¿no? Pero siempre requiere, ¿no? Salvando el hecho de que a veces, en personas que han vivido a veces situaciones traumáticas o difíciles en la infancia, a veces esta división, esa escisión que implica la lucidez onírica se puede dar de forma espontánea. En general, el entrenamiento, el adiestramiento orientado hacia el sueño lúcido requiere justamente una situación de confinamiento, o de lentificación, o de meditación, o de recogimiento, ¿no? De alejarse un poquito de la vida, de las distracciones que te arrancan de ti, te sacan hacia afuera, ¿no? Para poder recogerte un poco más dentro. Obviamente que hay técnicas diversas, ¿no? El ver la realidad como un sueño, ¿no? Características del mundo de la tradición tibetana, sus muchas prácticas al respecto, pero siempre implica un recogimiento para, digamos, amplificar la visión interior, ¿no? Y eso es cuando es más fácil que acontezca la posibilidad de la lucidez, que tiene grados muy diversos, ¿no? La lucidez onírica tiene una graduación muy diversa. Casi todo el mundo en algún momento soñando ha tenido el pensamiento, mientras que soñaba, que esto es un sueño, pero tal cual se da cuenta, pierde ese sentido y lo olvida, ¿no? Y entonces hay graduaciones desde esas formas muy básicas, muy transitorias, muy casi fugaces, ¿no? Muy efímeras, de darse cuenta que está soñando, ¿no? Dentro del sueño, sin dejar de soñar, hasta digamos, el desarrollo y el despliegue más elevado de la conciencia lúcida, ¿no? Capaz, digamos, de moverse en el sueño conscientemente, de recrear escenarios del sueño o de adentrarse en la dimensión vacía, profunda de la conciencia en sus dimensiones más profundas, ¿no? Que sería, vamos a decir, la meta de las tradiciones contemplativas, sobre todo la tradición tibetana, con sus complejidades mucho mayores de lo que yo lo estoy formulando en este momento, pero en este sentido, y aquí
conectaría obviamente pues, con la psicología transpersonal como potencialidad, digamos, de los sueños en cuanto a la dimensión de conciencia, ¿no? Que no abordaría tanto el contenido de los sueños y trabajar con el contenido de los sueños que nos ofrecen, que nos permiten, a dónde nos llevan, qué información nos ofrece, sino a la conciencia que subyace a todo contenido. Entonces eso es otro territorio muy interesante, ¿no? En ese sentido, la lucidez onírica es un territorio brillante y potencialmente muy valioso de la investigación transpersonal, ¿no? Sin perder de vista que la psicología transpersonal, y esto lo compartimos y lo sabemos, por si alguien de los oyentes tiene una idea diferente y piensa lo transpersonal solamente en términos de lo trans, de lo que está más allá siempre, ¿no? El término transpersonal hace referencia a un viaje a través de. A mí me sirvió mucho entenderlo en términos del viaje del transiberiano. El transiberiano atraviesa Siberia, atraviesa toda Rusia, ¿no? No da un salto, digamos, desde un lugar, por decir Moscú, y se va a Vladivostok de un golpe, ¿no? Como una especie de trascendencia absoluta, sino que lo interesante del transiberiano no es solamente llegar al final, al trans, sino el a través, ¿no? Y ese a través es maravilloso. Por tanto, la perspectiva transpersonal es abierta, ¿no?, a todo lo que sería el tránsito y el trabajo a través de lo psíquico, lo corporal y todas las dimensiones, con la posibilidad, el potencial de ir un poco más allá, ¿no? O de abrir, fíjate que sí. Lo que está más allá, ¿no? Es hacia afuera y es hacia adentro, en realidad, sí. ¿Perdón? ¿Y qué? Que es hacia afuera y es hacia adentro, o sea, es hacia Claro, las dos. claro. Y además lo interesante aquí también es, como dices, no tienes por qué olvidarte también de la cuestión psicológica. Yo, de hecho, me hacías pensar con lo que estaba diciendo Octavio, ¿no? Ante determinadas experiencias que podrías calificar de transpersonales, por ejemplo, un sueño precognitivo, claro, muchas personas dicen, bueno, todas estas experiencias oníricas, transpersonales, lucidez, precognición, telepatía y demás, pues es como que esto está más allá de la interpretación totalmente, es decir, excluyes la interpretación. Fíjate, a mí, yo creo que no. Yo creo que es verdad que te recuerda que hay más allá de la interpretación, pero no tienes por qué negarla. Incluso, por ejemplo, con la lucidez, hay aspectos de la lucidez que es interesantísimo trabajar desde un punto de vista interpretativo. O, por ejemplo, con la precognición, un sueño premonitorio. Para mí, lo interesante es, yo siempre lo conceptualizo de esta manera, cuando yo tengo un sueño y al día siguiente ocurre algo que dice, pues ostras, esto es calcado o tiene mucho que ver con el sueño y demás, ¿no? Lo que yo le digo a la persona, o hago yo mismo, pero le puedo decir a la persona que tiene la experiencia, es decir, ostras, fíjate, vamos a volver a ese sueño específico porque es tan importante que la vida se ha tomado la molestia de reproducirlo otra vez, para que no te olvides. Es decir, la vida de vigilia hace ese juego para que tú digas, ¿te acuerdas de ese sueño? No pases desapercibido, volvemos. Y entonces aprovechamos la plataforma del sueño para conocer mejor a la persona, y creo que es relevante. Entonces, fíjate que aquí podríamos decir, entonces escurres el bulto de lo transpersonal y decimos, no, porque tenemos que hacer ese trabajo para poder seguir realmente un camino de desarrollo. Fíjate que, ¿sabes qué pasa? Te estoy viendo ahora y me estoy acordando de un sueño que tuve contigo hace muchos años, que salías tú. Y fue uno que, de hecho, además aprendí una cosa interesante en ese sueño. Estábamos en un parking charlando, tengo una memoria así leve, pero recuerdo que hubo un momento que veíamos una montaña en el horizonte y te decía, me voy a ir volando para esa montaña. Y en ese sueño aprendí una cosa muy interesante, que es que si quieres ir volando en un sueño, en este caso en un sueño lúcido, decidí ir volando. Si quieres ir volando a un sitio, en un sueño, no tienes que tener la intención, sino que tienes que poner el foco bien. Es decir, lo importante aquí es enfocarte en la montaña en lugar de cómo vuelo, ¿sabes? Y esto fue un aprendizaje que fue en ese sueño, que de pronto me di cuenta de que si miraba la montaña y ponía la atención plena en la montaña, me iba para allí.
y la montaña se acercaba a mí. Entonces, claro, es muy interesante esta experiencia. Bonito, te das cuenta de que esto es trasladable, extrapolable a la vigilia. Te das cuenta, ¿no? Que en lugar de estar tanto puesto el foco, decir, ¿y esto cómo me manejo yo para llegar a este sitio a conseguir tal? Dices, no, pon el foco bien. ¿Qué es lo que realmente quieres, no? Y entonces se te acercó. Es una experiencia fantástica y te enseña, una de las enseñanzas de la lucidez, ¿no? Que puedes aplicar luego. Interesante el hecho de la sabiduría que contienen los sueños, ¿no? La sabiduría que contiene cuando nos abrimos a ellos y podemos darle lectura, explorarlos, trabajar con ellos de las múltiples maneras que hay en los muchos registros, ¿no? Porque cada sueño tiene niveles diferentes de significación, de potencialidades, de aperturas, ¿no? Puede, digamos, darnos sabiduría, comprensión, orientación, ¿no? De cara a la vida real, ¿no? Porque en realidad los sueños beben de las dimensiones más apasionadas, más sabias, más profundas de nosotros mismos, ¿no? También de nuestras dimensiones conflictivas, difíciles, contradictorias, de las dimensiones profundas del sufrimiento, ¿no? Pero también de las dimensiones más hondas del ser, de la conciencia profunda y por tanto pueden inspirarnos y guiarnos, ¿no? Y eso también estaría muy en la línea de la psicología transpersonal como camino, digamos, donde los sueños nos pueden, digamos, guiar y orientar, ¿no? Y esto es una visión muy junguiana, ¿no? Muy junguiana del sueño como el sueño no solamente como revelador de conflictos, sino también como revelador de sabidurías, de conocimientos, ¿no? La vida inconsciente, lo inconsciente, como un acervo donde hay de todo y también están nuestras dimensiones profundas, ¿no? Y se pone en juego y se manifiesta a través del soñar, ¿no? Si podemos atenderlo y escucharlo, podemos inspirarnos para vivir con más sentido y con más integración en el vivir cotidiano, ¿no? Y también algo que trabajáis los dos, un poco enlazando con todo lo que estáis comentando ahora, es precisamente la incubación de los sueños, ¿no? Y como diferentes herramientas como para poder desarrollar la capacidad de recordarlos, de incubarlos, de tener una mejor capacidad de estar presente en el sueño y de recordarlo al día siguiente, ¿no? Sí, por un lado serían dos cosas distintas, ¿no? Una sería la incubación, que es una forma que tenemos, ¿no? Yo siempre pienso que, recogiendo lo que decía Octavio antes, creo que es muy importante y lo comparto absolutamente con él, que el sueño es un espacio de relación entre el yo consciente y aquello y lo inconsciente, ¿no? Y entonces ahí se produce una relación que puede ser enriquecedora, pero nosotros también ponemos de nuestra parte. Es decir, no solo somos receptivos y después hacemos los receptores de aquello y que luego hacemos lo que a nosotros nos da la gana, sino que hay una relación. Y entonces con la incubación nosotros tenemos la posibilidad de afectar al sueño. La lucidez es otro ejemplo de esto, ¿no? La lucidez sí que es verdad que sería directamente desde dentro del sueño, con tus creencias, con dónde pones el foco, qué estás sintiendo, qué estás pensando, vas generando una realidad, que es algo de nuevo muy interesante si empezamos si recogemos estas enseñanzas para trasladarlas a la vida de vigilia. Pero del mismo modo con la incubación también podemos afectar al sueño, porque enviamos un mensaje. De hecho, para mí la estrategia, simplificando, porque hay distintos modos, ¿no? de sensibilizarnos para poder hacer algo como esto, una incubación que se ha practicado históricamente, en muchas culturas, tradiciones la han practicado. Lo interesante en resumen sería, digamos en síntesis, sería encontrarme, llegar al punto liminal, ¿no? Entre las dos tierras, ¿no? Es decir, estoy en el punto en el que me estoy quedando dormido, ¿verdad? Cuando aparecen las imágenes hipnagógicas y dices, uy, esto ya no lo estaba pensando yo, esto ya viene de allí. Entonces empiezo a reconocer ese terreno y me estoy suficiente allí, y entonces lo que hago es, teniendo muy claro cuál es la pregunta o cuál es la intención, si en un momento dado lo que pretendo es que ocurra algo en el sueño o demás, entonces lo que puedo hacer es enviar como un mensaje en la botella, ¿no? Lo lanzo en ese momento y ahí entonces me abro a la experiencia, a lo que el sueño quiera decir al respecto. Claro, es un tema apasionante ¿no? En realidad estamos incubando sueños continuamente, ¿no? La producción onírica es una incubación permanente de sueños. Lo que pasa es que lo que normalmente entendemos como incubación de sueños es un proceso consciente, voluntario, intencional, a partir de un interrogante, de una necesidad, de una pregunta, de un tema, ¿no? De una búsqueda de orientación, ¿no? Pero claro, además parte de la capacidad sabia, inteligente, de las dimensiones profundas del psiquismo, de la dimensión onírica, ¿no? Parte de que
de que si consultamos, nos enviamos una llamada, ¿no? Un mensaje a nuestra interioridad con diferentes procedimientos que has comentado, Jordi, digamos, la interioridad responderá y nos orientará, ¿no? Lo cual obviamente implica que la idea de que esto de que simplemente es un sueño, es una tontería, no le hagas caso, es justamente lo contrario de lo que la realidad es, ¿no? En los sueños es donde más sabios, más inteligentes, más libres y más capaces somos. Por eso podemos incubar al servicio de buscar una solución, una orientación, porque es la confianza de que las dimensiones profundas me van a iluminar, me van a clarificar, ¿no? Me van a informar, me van a orientar, ¿no? Pero eso implica reconocer que hay algo en mí más profundo, ¿no? Con lo que puedo relacionarme, y si puedo dialogar y puedo comunicarme adecuadamente, podré recibir su orientación, ¿no? Y entonces parte de la idea de que, por tanto, existe una dimensión profunda, mucho más sabia, que mi yo consciente, que se debate a veces en problemas, en dilemas, de los cuales a veces no puedo salir, ¿no? Entonces, la incubación que se ha utilizado desde miles de años, ¿no? La Grecia antigua, los templos de incubación al dios Asclepio, sobre todo relacionado con la salud, pero no exclusivamente, pues partían de esto, ¿no? De que los dioses, que eso es una forma de hablar, digamos, en términos míticos, de las fuerzas profundas del ser o de la interioridad, hoy hablaríamos un poco más en estos términos, pero si queremos ser poéticos, si queremos ser míticos, también podemos hablar de los dioses internos, de las fuerzas divinas internas, ¿no? Y si les convocamos y les consultamos, pueden, digamos, orientarnos a través de los procedimientos de incubación, ¿no? De hecho, para quien pueda parecerle todo esto como un poquito una fantasía, ¿no? Que un wishful thinking, que nos gustaría que fuera así, pero que a lo mejor no lo es y nos lo estamos inventando, para quien le vaya bien todo lo que sea, digamos, la corroboración científica, decir también que hay experimentos que se han hecho en este sentido para confirmar que funciona. Hay una persona también psicóloga de la Universidad de Harvard, Deirdre Barrett, que es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, y hizo unas investigaciones en la universidad que confirmaban que las personas que incubaban sus sueños al día siguiente tenían mucha más claridad a partir de los sueños, si lo recordaran o no, un poco esa idea del consultar con la almohada, podían tener también más claridad respecto a determinados temas sobre los que habían preguntado, ¿verdad? Y les era mucho más fácil también no solo recordar los sueños, sino tener sueños que podían tener relación con el tema en cuestión de manera evidente, ¿no? Y habías mencionado, Jordi, ¿no? Una técnica, ¿no? Esperar al estado hipnagógico para tener una intención, un tema y lanzar la botella, que me parece una buena metáfora. Octavio, ¿tú tienes alguna otra pista o consejo así para principiantes que podría ayudar? En general, respecto al tema de los sueños, de la relación con el mundo interno, ¿no? Ajá. En ese sentido. Sí, yo siempre aconsejo que una de las cosas más accesibles es el hecho de poder compartir los sueños. Ajá. Cuando los sueños se pueden compartir, adquieren otra dimensión, porque hay una diferencia muy grande entre el sueño pensado o recordado y el sueño verbalizado. Cuando el sueño es verbalizado y hay un oyente vivo, obviamente, dispuesto a escuchar, a preguntar, ¿no? A no imponer ningún sentido, sino a facilitar, ¿no? Simplemente pues alguien cercano que pueda, digamos, ser receptivo, escuchar, el sueño toma otra dimensión, puede revelar cosas, ¿no? O puede simplemente facilitar ese contacto íntimo con nuestra interioridad, que es lo fundamental, ¿no? Ahora, cuando comentaba Jordi esta cuestión de estos estudios, ¿no? El hecho de cómo mejoraba, ¿no? Por el hecho de que cuando uno incuba un sueño está estableciendo una relación con lo profundo de sí mismo, ¿no? Y las relaciones generan vida, generan conciencia, producen posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Por tanto, poderlo compartir es muy importante. Y es también el salto de una dimensión, digamos, de reflexión o de pensamiento en lo individual, ¿no? Cerrado en el círculo propio, al otro. Igual si el sueño se escribe, por ejemplo, ¿no? Igual si el sueño se dibuja, o si el sueño se dramatiza físicamente, ¿no? Que es una de las técnicas a veces que es posible realizar, tanto en lo individual como en grupo, ¿no? Poder dramatizar un sueño, poder llevar un sueño
a la dimensión corporal, ¿no? En un sueño, por ejemplo, podemos estar corriendo, huyendo de alguien, o subimos una montaña, o hacemos algo particular. Si eso lo podemos llevar a lo corporal, si lo podemos dramatizar, es fácil que tomemos contacto con dimensiones que únicamente desde la dimensión de la reflexión, del pensamiento individual, quedaban en la oscuridad, no quedaban accesibles, ¿no? De que en realidad hay, obviamente, si además eso se puede compartir en un contexto de grupo, ¿no? Y con especialistas, pues las posibilidades de enriquecimiento, de conocimiento, de apertura, de diálogo íntimo, de expansión de la interioridad, ¿no? De salud, de crecimiento mental, de creatividad, pues van expandiéndose, ¿no? Los sueños son un territorio de potenciales infinitos en todos los niveles del espectro, ¿no? En los niveles más básicos en relación con lo corporal, en el desarrollo psíquico, en la creatividad y en las aperturas hacia las dimensiones diversas de lo que trasciende lo individual que llamamos transpersonalidad o espiritualidad, ¿no? ¿Quieres añadir algo también, Jordi, sobre este punto? El punto de compartir para mí es muy importante. Déjame destacar una cosita. Unas investigaciones muy recientes que se han hecho en una universidad del Reino Unido, en Swansea, que demostraban dos cosas interesantes, ¿no? Que el hecho de compartir desestresa, compartir los sueños, digo desestresa. Es decir, que no es solo que yo exprese mis emociones y evidentemente esto tiene un poder, digamos, ¿no? Una posibilidad de desahogo, ¿no? El hecho de compartir específicamente los sueños reduce los niveles de estrés. Y no solo eso, sino que además genera empatía. Y esto es interesante, sobre todo en estos tiempos que estamos inmersos, ¿no? En los que es un poquito delicada, ¿no? La cuestión está de hasta qué punto somos empáticos con el sufrimiento del otro o con la perspectiva del otro, ¿no? Si somos capaces de gestionar también esto, ¿no? O estamos proyectando ahí todas nuestras miserias, ¿no? Entonces, la posibilidad de que compartir los sueños, que yo creo que esto, si hubiera ocurrido, por ejemplo, en muchas casas, probablemente hubiera habido mucho menos malestar, por esto mismo que digo, porque a lo mejor hubiéramos conectado más con la otra persona, aunque no entendamos nada, es decir, aunque solo, oye, qué curioso, ¿no? Fíjate y tal y demás, que nos quedemos ahí en esa parte del proceso, ¿no? Que nos pongamos en contacto con el sueño, ya no solo con el mío, sino con el de la otra persona. Se ha demostrado que eso parece ser que conecta a las personas desde un punto de vista empático, ¿no? Y esto creo que es muy interesante. Algo que nos podemos plantear también de cara al colectivo, ¿no? O el papel que pueden jugar los sueños, ¿no? En una sociedad como la que podemos empezar a construir, ¿no? A partir de ahora. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir este espacio y este tiempo. Entonces, vamos a ir quizás cerrando. No sé si queréis añadir algo, algún comentario, algo que queráis compartir. Pues ha sido un placer compartir este diálogo tan cercano y tan vital, ¿no? Gracias, Iker, por la propuesta y gracias, Jordi, por poder compartir contigo esto y que nos podamos ver. Siempre un placer. Sí, a mí muchas gracias, Iker, también por la invitación y muchísima ilusión de encontraros a los dos, que hacía ya, como comentábamos antes de empezar, hacía un tiempo que no nos veíamos. Me hacía mucha ilusión encontraros de nuevo y espero que podamos encontrarnos en breve físicamente, podamos charlar y seguir explorando juntos. Pues muchas gracias a los dos, también muchas gracias a los que nos habéis seguido. Recordaros que cada martes vamos a seguir con este ciclo online y quizás en algún momento también presencialmente, cada martes hasta finales de julio. Entonces iremos subiendo las diferentes propuestas de ponentes en el Facebook del Instituto. Y bueno, espero también veros en el Instituto pronto a los dos. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y estamos en contacto y esperemos el desconfinamiento siga su curso de una manera smooth, que se dice en inglés, una manera suave y suave. continua. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, nos vemos. Chao. Entonces, voy a parar el vídeo. A ver, espera.